Gracias, señor juez. Eh, Aplaudo la elocuencia de mi colega al citar los tratados internacionales, al establecer y recordar la ponderación de derechos fundamentales, y es por ello que la reforma constitucional que se dio en el año de 2008 ponderó precisamente la integración de los derechos humanos. Y en aras de ponderar y proteger, señoría, usted es el primer filtro de control constitucional para efectos de hacer valer la protección de los derechos. El objeto del proceso penal está consagrado en el artículo 20, apartado A, fracción primera. Y este precepto constitucional, que es un ordenamiento, nos establece que primero se tiene que esclarecer el hecho. No se puede satanizar, ni castigar, ni mucho menos prejuzgar a mi representada en esta audiencia, considerándole que es responsable. De antemano, todos los que estamos aquí, como somos órganos técnicos conocedores del derecho, sabemos perfectamente bien que lo primero que se debe de respetar es la presunción de inocencia. La presunción de inocencia está consagrada en el objeto del proceso penal y nos dice el artículo 20, apartado A, que se debe proteger al inocente. Es cierto, se debe procurar que el culpable no quede impune y que los daños se reparen. Por eso estamos aquí. Sin embargo, no se puede prejuzgar a mi representada, y por encima de cualquier tratado, cualquier norma, cualquier ley, está el derecho de la presunción de inocencia. No podemos estar por encima del derecho de la dignidad de las personas. Es cierto, y también la defensa invoca ese derecho, como bien lo ha citado mi colega. Efectivamente, la dignidad es un derecho muy importante y también nosotros tenemos derecho a ello. Por lo tanto, también se invoca independientemente de la presunción de inocencia. En lo que respecta a la solicitud que realiza el asesor jurídico, es necesario recordarles que para efectos de realizar una formulación de imputación, como lo pretendió hacer el asesor jurídico, debe someterse a las reglas de la misma, es decir, debe establecer los elementos fácticos, probatorios, para poder presentar ante usted una acusación o una imputación. No lo hizo. Se limitó a señalar datos de prueba, sin embargo, no existe el requisito que establece el artículo 19 constitucional. No establece los elementos de tiempo, lugar, modo y circunstancias de lo que pretende acusar como fraude, como falsificación. Menciona vagamente que existen unos datos de prueba. Él dice prueba, ya no son pruebas, aquí son datos de prueba. Menciona que son pruebas, no lo son, únicamente son referencias. Los datos de prueba no hay que olvidar que son únicamente referencias. Aquí no hay nada probado, únicamente se está presentando ante usted referencias, lo dice el Código Nacional. En virtud de ello, me temo establecer en este momento una incidencia, señor juez, respecto de un dato de prueba que citó el asesor jurídico. La diligencia de identificación de persona por sindicación, de la cual esta defensa pide la nulidad de ese dato de prueba. ¿Y por qué, señor juez? El asesor jurídico señala perfectamente que establece o señala como prueba, como él lo dice, que debe de tomarse en consideración para efectos de vincularse a proceso las diligencias de identificación de persona por sindicación que realiza el señor Carlos Elias Salazar Gutiérrez y estas personas son personal que labora para la empresa de... La incidencia se interpone, señor juez, en términos del artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales por la violación flagrante al derecho humano de mi representada en relación al artículo 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales en observancia al 276 del mismo ordenamiento.
Estos ordenamientos, señoría, establecen las reglas de identificación de personas observando el reconocimiento de personas consagrada en el artículo 277. El Código Nacional dice que permite que se pueda hacer un señalamiento o un reconocimiento de persona por fotografía. Fue lo que hizo la Fiscalía y que señaló el abogado como dato de prueba. Esa identificación está plagada de violaciones a derechos humanos. ¿En qué sentido? El primero, porque es el propio ofendido que exhibe un catálogo de fotografías de sus empleados para efectos de acreditar quiénes son los que trabajan en la empresa. Ese catálogo no fue obtenido a través de un medio legal, únicamente lo exhibió. Son fotografías que no son fotografías que pertenecen a la empresa, son fotografías que son tomadas, desconozco de dónde son tomadas porque no son fotografías propias de un currículum o de un catálogo de empleados, sino son tomadas de esa manera. Por lo tanto, no se tiene la certeza de cómo se obtuvieron esas fotografías. Y un requisito fundamental del reconocimiento de persona a través de fotografías es precisamente realizarse de esa manera. La identificación de persona debe de realizarse ante una autoridad ministerial distinta a la que está investigando. Y la diligencia de identificación de persona se realizó ante los mismos fiscales. Por lo tanto, eso es violación de derechos humanos para mi representada y se debe decretar la nulidad de ese dato de prueba. Es por ello que ante las flagrantes violaciones se pide de usted, antes de que se resuelva la vinculación, se pronuncie respecto de ese dato de prueba en particular por la incidencia planteada, basado en el artículo 97, el 279 y el 277 del Código de Procedimientos Penales, de conformidad con el artículo 1 constitucional. Ahora bien, planteada la incidencia, es claro que la Fiscalía, de toda la narrativa que ha realizado y de toda la narrativa que ha realizado el asesor jurídico del supuesto ofendido, únicamente hacen apreciaciones sin establecer los requisitos fundamentales para una vinculación. ¿Cuáles son estos? El artículo 19 constitucional establece como requisito exigible que usted, señor juez, debe de valorar y ponderar el hecho de que existen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la ejecución. Al inicio de la audiencia y en el momento en que se le informó a mi representada cuál era el delito, el hecho que se le pretende imputar, esta defensa tuvo a bien preguntarle a la Fiscalía que aclarara y precisara ante usted cuál eran los tiempos de circunstancia, modo y ejecución. Se limitó a decir que era autor material, a título de delito instantáneo, en fin, pero no especificó las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Es decir, ¿cómo lo realizó? La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en innumerables criterios que se debe de precisar la forma en que mi representada pudo haber cometido o desplegado esa conducta, porque para que sea un delito, el primer elemento es la conducta, una conducta que sea típica y que probablemente la haya desplegado. Sin embargo, no establecieron, únicamente se limitaron a decir que era la encargada de la gasolinera, que era la encargada de entregarle el recurso o los valores a los elementos de Cometra, y nunca dijeron cómo se apoderó, que es un elemento del tipo penal, el apoderamiento. Nunca lo dijeron. Se le preguntó a la Fiscalía y no respondió. El asesor jurídico en este momento imputa unos delitos
sin precisar las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Pero peor aún, sin precisar con qué datos de prueba acredita o pretende acreditar cada uno de esos delitos. Únicamente se limitó a hacer manifestaciones y a citar, que se lo agradezco, los derechos fundamentales a que toda persona tiene derecho, no solo la víctima, sino también el probable responsable, que aquí es el principal derecho de presunción de inocencia que se debe de respetar. La Fiscalía, como repito, no cumple con la formalidad y el derecho humano de la legalidad que debió respetarle a mi representado en la investigación. Viola el artículo 131, fracción primera del Código Nacional, que es que debe de respetar, como bien lo alega el asesor jurídico, y coincido con él, debe de respetar los derechos humanos de su ofendido y los derechos humanos de la víctima. Y coincido en esa parte, pero nada más en eso, que el Ministerio Público tiene que ponderar a las dos partes. La Fiscalía utiliza el álbum fotográfico, otorgado por los propios ofendidos. Nunca establecieron un registro de la forma de cómo legalmente fue obtenido. El ofendido presenta un escrito exhibiendo el catálogo, nada más, pero no establece esa situación. De la lectura que hace la fiscal de las declaraciones de los peritos, de los testigos, de la señora Ana y de el señor estos señores son empleados de la empresa, se dicen ser contadores públicos. Sin embargo, en una investigación paralela a la que hizo la Fiscalía, la defensa también investigó y no aparece ningún registro de cédulas profesionales de contadores públicos. Para efectos de realizar una arqueo o una auditoría, como ellos los llaman, existen normas y procedimientos que se deben seguir. Hasta ahorita yo no he escuchado una sola norma de auditoría que hayan realizado, únicamente menciona que hicieron auditoría. Dice el asesor jurídico que son contadores públicos y que por ello pueden emitir, pero también es cierto que tienen que tener la experticia para poder dictaminar auditorías y tener un registro y una certificación. Hasta ahorita, dentro de la carpeta de investigación, no existe una sola certificación de estos señores con el que hayan hecho el dictamen. Y peor aún, el perito contable, la contadora Irene, de la Fiscalía del Estado, se basa en el propio arqueo y auditoría que realizan estos señores. Luego entonces, señor juez, es evidente que ante todas estas irregularidades y violaciones al procedimiento, pues no puede declarar la vinculación a proceso, porque como dice el asesor jurídico, a través de las máximas de la experiencia, debe de usted ponderar y antes de resolver una situación jurídica de mi representada, debe analizar cada uno de los elementos de prueba que en este momento se le van a ofrecer. La Fiscalía en ningún momento puede ni podrá acreditar los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de robo agravado, ni los elementos normativos. Si bien es cierto, lo cita el precepto constitucional y el precepto legal del 270, no menos cierto es que debe de existir una acción de apoderamiento. En ninguna de las declaraciones que leyó la Fiscalía establece la forma de cómo mi representada se apoderó de alguna cantidad de dinero. Es más, dentro de la empresa
existe un hilo conductor que permite dar un registro de la cantidad que se vende de gasolina, la cantidad que reporta la máquina, la cantidad que entrega el checador, el despachador, la cantidad de dinero que recibe la encargada del negocio, y también existe un registro de lo que se le entrega al Cometra o los depósitos que se realizan. Ese caminito no lo han podido acreditar específicamente en las cantidades concretas que ellos hoy se adolecen. Hablan de vendí tanto de gasolina, es tanto dinero y esto tenía que tener, pero no acreditan o no tienen una referencia de tal manera. Los despachadores, ¿qué fue lo que declararon, señoría? Los despachadores declararon única y exclusivamente que se dedican a vender y a despachar y que entregaban el dinero. No refieren de las cantidades que realmente suman el 1.291.000. En ningún momento los despachadores se presentan y dicen, yo le entregué tanto, el otro dice, yo le entregué otra cantidad, y esa suma lo del día. No se especifica de esa manera. Eso atenta contra la defensa adecuada de mi representada. Atenta contra los derechos fundamentales de legalidad de mi representada, de seguridad jurídica. Está quedando en estado de indefensión frente a esos testimonios. Únicamente refieren eso. Únicamente los despachadores están acreditando que ella trabajaba ahí. ¿Y cuáles eran sus funciones? Sin pasar por inadvertido, señor juez, que no existe un contrato de prestación de servicios o de trabajo que establezca las funciones de ella. La parte ofendida exhibe un contrato, el cual no está firmado por mi representada, pero sí es tomado como dato de prueba para formular la imputación, pero no está firmado. Únicamente está firmado por el representante o el que contrata, que es y al final, y está en la carpeta de investigación, no está firmado por mi representada. En este contrato pretenden establecer la categoría y las funciones, es decir, el deber de cuidado que debería de tener mi representada. Ella fue contratada como facturista, pero nunca estuvo y no existe ningún documento, una responsiva, señor juez, que eso es muy importante. No existe ninguna responsiva en la cual a ella la hagan responsable de los valores. Y que dicho sea de paso, no solo ella tenía la llave de las cajas, porque hay dos cajas. Nadie ha dicho que hay dos cajas. Una caja es la de Cometra y otra caja es una caja de seguridad de la propia institución. Otro dato importante. La Fiscalía le pregunta a los supuestos ofendidos, ¿y el sistema de seguridad? ¿Y el sistema de audio y vigilancia? ¿Y qué cree? Esos días no funcionaron. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 de septiembre, informan que no funcionaron. ¿Usted cree, señor juez, que en una empresa donde se manejan, ya escuchó las cantidades, va a estar un sistema de seguridad sin funcionar las cámaras? Existe una cámara que graba directamente a la caja, donde se va entregando y se va depositando el dinero. No puede, es ilógico que una empresa de esa magnitud no tenga el sistema de seguridad. Y qué raro, solo esos días no funciona. Lo más raro, señor juez, no es el primer caso. No es el primer caso en el que un empleado ha sido acusado por esta empresa. Sí, maneja valores, entiendo esa parte de que puede existir el hecho de que el dinero provoque a los empleados,
Pero no es el único caso en el que enjuician o pretenden enjuiciar a un trabajador. Esta empresa tiene infinidad de denuncias presentadas en contra de sus propios trabajadores. No lo digo yo, lo dicen los registros de la Fiscalía y lo voy a probar. Ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, todos los empleados que se osan en exigir un derecho de una prestación son denunciados y lo voy a probar. No es un caso aislado ni en particular. Todas las empresas gasolineras, dentro de su contrato que tienen como usuarios de Pemex, manejan contratos y pólizas de seguridad, pólizas de seguro. ¿Qué pasa con el dinero que les roban? Esa es una pregunta que voy a resolver. Es una duda que tengo y que voy a resolver. Todo esto, señor juez, se trata únicamente de incriminar a una persona. A una persona en que sí, efectivamente, trabajó ahí y se desempeñó en esa empresa, pero no como lo pretenden acreditar. Y volviendo a la teoría del delito, no existe ningún dato de prueba, ninguno, que haga presumiblemente o razonablemente considerar que mi representada haya desplegado una conducta que sea considerada como típica y que hoy sea un hecho que se le reproche como delito. No existe. No existe dentro de la propia carpeta de investigación el elemento normativo, el elemento subjetivo y el elemento objetivo, pero sobre todo no se ha podido acreditar ningún elemento. El apoderamiento es un elemento objetivo para todos los efectos legales. Se entiende por apoderamiento, como lo decía la fiscal, la remoción de la cosa de su lugar de origen con el ánimo de apropiársela. Nunca dijeron, la removió de aquí para allá. Nunca dijeron eso. Nunca se estableció. Se acerca más al micrófono, por favor. Nunca se estableció el momento en que ella se apoderó, lo tomó y salió del poder o del radio de control de la empresa. Nunca se estableció. No se ha establecido. Solo dicen que estaba ahí. Bueno, ¿cómo lo sacó el dinero? ¿En qué momento se movió? Nunca lo dicen. Y eso es un elemento objetivo. Otro elemento que no se ha podido acreditar hasta este momento, un elemento subjetivo, el ánimo de apropiárselo. Evidentemente, si no se ha podido acreditar que lo tomó, mucho menos que tenía ánimos de apoderárselo. Todo esto, señoría, la defensa va a probar que no existen datos ni elementos suficientes, de acuerdo al artículo 19 constitucional, para poder vincular. Y para ello propone en este momento, como datos, el interrogatorio de David persona que presentó la denuncia penal. El interrogatorio de persona que se dice ser contador público, contador privado, y quien realizó la supuesta auditoría que dio origen al presente caso. A Trujillo también se pretende interrogar, otra persona que dice ser contadora y a la que se pretende interrogar en este juzgado. Al aperito, quien emitió su dictamen el 9 de octubre del 2017. Al señor
allanamiento al señor Romero de... Se pretende también interrogar, señor juez, al perito experto se pronunció respecto a los documentos que supuestamente fueron falsificados por mi representada, perito oficial de la Fiscalía. Uno, quien dice ser el propietario de la fuente de trabajo denominada Gasolinera del Valle, hoy supuesto ofendido, en relación a las comparecencias que ha tenido ante la Fiscalía el 30 de septiembre y el 2 de abril del 2018. También a Carlos. Él es un empleado de la fuente de trabajo que se desempeña como despachador. Al señor también es un empleado de la gasolinera y se desempeña como despachador. A través de usted, señor juez, solicito el informe que rinda la Fiscalía respecto de cuántas denuncias y querellas de robo ha presentado la empresa Ramos Castillejos y Compañía SNC a través de usted se pretende solicitar el informe ante el presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, de la Junta Especial, perdón, de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Tonalá, para efectos de que informe dentro del término constitucional todas las demandas laborales en contra de el señor del grupo SNC en contra de la gasolina y en contra de gasolina. Es necesario precisar, señor juez, que mi representada también tiene una demanda laboral en contra de los hoy supuestos ofendidos. Esa demanda laboral está radicada en la Junta Especial número 4 de Tonalá, bajo un número de expediente 162/2017, para lo cual solicito se gire oficio, y que remita el presidente de la Junta Especial número 4 copia certificada del expediente laboral en donde es actora y los hoy ofendidos son los demandados. Lo relevante de ese expediente, señor juez, es que en el mismo se establece una contestación de demanda y diversos ofrecimientos de prueba en los cuales existen contradicciones respecto de la querella, respecto de las funciones que los hoy ofendidos refieren en la querella y lo que plasmaron ante la autoridad laboral. Esto con la finalidad de que antes de resolver, el de la voz le plantee
las contradicciones, los errores y la posible falsedad que exista en dichos expedientes. Todos estos datos de prueba, señor juez, van encaminados no a desacreditar la conducta típica que se le pretende imputar, porque no existe ningún elemento. Sin embargo, se van a desahogar para efectos de dejar en claro la inocencia de mi representado. Es por ello que solicito que sean admitidos todos estos datos de prueba por no ser contrarios a derecho, y además ofrezco al perito José Alberto Flores Díaz, perito en criminalística de campo, en grafoscopía y documentoscopía, para efectos de acreditar y estar en oportunidad de defensa respecto a los documentos presentados para realizar la pericial en grafoscopía, en donde se le atribuye a mi representada la falsificación. Perito en que me comprometo a presentar para la aceptación correspondiente, emita su dictamen y sea escuchado ante usted en el día y hora que sea considerado para llevar a cabo dicha testimonial. Es cuanto, señor juez.